¿Qué hicieras si te desmayaras y luego de 5 minutos te despertaras? Y algo está ligeramente fuera de lugar. Nada dramático, nada sobrenatural. Solo una sensación incómoda, como si hubieras olvidado algo importantísimo. Pero no sabes qué. Te levantas, caminas al baño, te miras al espejo. Tu cara es la misma, tu casa es la misma, tu vida es la misma, tu familia es la misma. Pero hay una idea que no te deja en paz. ¿Y si todo lo que crees saber sobre tu cerebro fuera incompleto? No voy a decirte que usamos solo el 10% del cerebro. Eso ya está desmentido completamente. Si lo dudas, verifícalo. Pero hay algo mucho más inquietante que ese mito. La realidad es peor, mucho peor. Usamos casi todo el cerebro, pero lo usamos de la misma forma todos los días repetitivamente, como un piano de cola utilizado solo para tocar una nota. Y lo trágico no es que no tengamos capacidad, es que nuestro cerebro aprendió a sobrevivir sin usarla. Hoy no vas a aprender hacks, no vas a escuchar frases motivacionales, no vas a recibir consejos de productividad. Hoy vas a escuchar algo peligroso. Lo que realmente pasaría si realmente empezaras a usar el 99% de tu mente. ¿Y por qué casi nadie lo hace? Tu cerebro gasta el 20% de toda tu energía corporal, solo para mantenerte con vida. Piensa en eso. Una quinta parte de toda tu energía, solo para mantener la simulación funcionando. Porque eso es tu realidad, una simulación. No en el sentido tecnológico, en el sentido biológico. Tu cerebro no muestra la realidad, muestra una versión útil de la realidad. No ves el mundo, ves lo que tu cerebro cree que necesitas ver para sobrevivir. No ves todos los colores completo. No escuchas todas las frecuencias que hay. No percibes la mayoría de la información que existe a tu alrededor. Tu cerebro filtra el 99,999% de la realidad y lo hace por una razón simple. Si percibieras todo, colapsarías. Ahora viene la pregunta incómoda. Si tu cerebro filtra casi todo, ¿qué más está filtrando? Todas tus ideas planeadas, tus creencias, todos tus miedos, tus posibilidades, tu identidad. Tu cerebro no solo filtra el mundo, filtra quién crees que eres. Y aquí empieza lo interesante. Desde que naciste, tu cerebro tuvo una única misión: mantenerte vivo el mayor tiempo posible. No hacerte feliz, no hacerte rico, no hacerte libre. Solo mantenerte vivo. Y para lograrlo creó algo increíblemente eficiente: automatización mental. Tu cerebro convierte todo en hábito para ahorrar energía. Aprender a caminar, automático. Hablar automático. Conducir, automático. Reaccionar emocionalmente, automático. Pensar, automático. Sí, pensar también es automático. El 95% de tus pensamientos hoy fueron reciclados de ayer, y los de ayer del año pasado. Tu mente vive en modo repetición, no porque seas flojo, porque eres eficiente. Pero hay un problema. Lo que te mantiene vivo no necesariamente te permite evolucionar. Tu cerebro ama la rutina porque la rutina significa seguridad, y cualquier cosa nueva significa peligro. Por eso cambiar da miedo. Por eso empezar algo da ansiedad. Por eso salir de tu zona cómoda se siente como amenaza real. Tu cerebro no distingue entre un tigre, una entrevista de trabajo, una idea nueva. Todo lo desconocido igual a posible muerte. Así que tu cerebro hace lo lógico. Te mantiene pequeño, te mantiene predecible, te mantiene igual. Y aquí es donde la mayoría de las personas se queda. Viven y mueren usando el mismo 5% de patrones mentales. No por falta de capacidad, por exceso de protección. Pero ahora imagina algo diferente. Imagina que pudieras desactivar temporalmente ese piloto automático. No eliminarlo, no destruirlo, solo bajarle el volumen. Por unos minutos al día, ¿qué pasaría? Aquí empieza el verdadero concepto de usar el 99% de tu cerebro. No significa pensar más rápido, no significa volverte genio, no significa tener memoria fotográfica, significa algo mucho más extraño. Dejar de pensar como siempre has pensado. Eso suena simple,
Pero es una de las cosas más difíciles que puede hacer un humano, porque implica algo aterrador: cuestionar la historia que tu cerebro cuenta sobre ti. Tu cerebro narra una historia constante. Yo soy así. Esto no es para mí. Siempre me pasa esto. No soy bueno en esto. No tengo disciplina. No tengo talento. Y lo más inquietante, nunca verificas esa historia. Solo la escuchas. Y con el tiempo, esa voz se vuelve indistinguible de la realidad. Pero aquí viene el giro. Tu cerebro no está describiendo quién eres. Está describiendo lo que ha visto repetirse. Tu cerebro es un historiador, no un profeta. Registra el pasado y lo proyecta como futuro. Eso es todo. Si siempre evitaste riesgos, no soy valiente. Si siempre procrastinaste, soy flojo. Si siempre dudaste, no tengo confianza. No son identidades, son estadísticas, pero tu cerebro las presenta como destino, y tú le crees. Usar el 99% de tu cerebro empieza cuando haces algo radical. Dudas de tu narrativa interna. No cambiarla, no motivarla, solo cuestionarla. ¿Y si esto no es una verdad, sino una costumbre? Ese pensamiento abre una grieta, y por esa grieta entra algo que tu cerebro intenta evitar a toda costa: incertidumbre. La incertidumbre es el terreno donde el cerebro deja de automatizar, y cuando deja de automatizar, empieza a trabajar de verdad. Ese esfuerzo mental que sientes cuando aprendes algo difícil, cuando reflexionas profundamente, cuando cuestionas tus decisiones. Eso no es incomodidad. Es tu cerebro saliendo del modo ahorro de energía. Es tu cerebro encendiéndose, y eso consume mucha energía. Por eso es tan raro. Por eso la mayoría evita pensar profundamente. Pensar profundamente cansa, pero también despierta. Ahora imagina esto. La mayoría de las personas vive su vida como si fuera una playlist. Las mismas canciones, los mismos pensamientos, las mismas reacciones, día tras día, año tras año. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia. Pero usar más de tu cerebro no significa añadir canciones nuevas. Significa algo más perturbador: quitar el modo repetición y escuchar el silencio. Porque en el silencio mental ocurre algo extraño. Empiezas a notar pensamientos que no son automáticos, ideas que no vienen del hábito, preguntas que nunca te habías hecho, como por ejemplo: ¿y si mis límites no son reales? ¿Y si mi personalidad es solo práctica? ¿Y si mi vida actual es simplemente el resultado de no haber cuestionado nada lo suficiente? Estas preguntas no son cómodas. Por eso la mayoría vuelve rápido a la playlist. Scroll, series, ruido, distracciones. No porque sean débiles, porque el silencio mental es territorio desconocido, y lo desconocido siempre da miedo. Usar más tu cerebro no se siente como volverte poderoso, se siente como volverte incómodo. Incómodo con tus hábitos, incómodo con tus excusas, incómodo con tu narrativa, porque empiezas a ver patrones, patrones en cómo reaccionas, patrones en lo que evitas, patrones en lo que repites. Y una vez que los ves, no puedes dejar de verlos, y eso cambia todo. Si sigues aquí, probablemente esperas que te diga qué hacer, pero ese es el viejo formato: consejos, pasos, rutinas. Esto es diferente. Porque la verdad es incómoda. No hay técnica secreta para usar el 99% del cerebro. Hay un proceso, lento, silencioso, invisible. Un proceso de desautomatización. Dejar de reaccionar como siempre reaccionas. Responder en lugar de repetir. Pensar en lugar de asumir. Observar en lugar de huir. Y esto empieza con algo ridículamente simple, pero extremadamente difícil: notar tus pensamientos sin obedecerlos. Tu cerebro produce pensamientos constantemente, miles al día, pero tú no eres esos pensamientos, eres el que los escucha. Y esa diferencia cambia todo, porque si puedes observar un pensamiento, también puedes no actuar según él. Y en ese pequeño espacio entre pensamiento y acción, ahí vive el 99%. Ese espacio es libertad cognitiva, y casi nadie lo usa, porque ocurre en milisegundos, y requiere presencia, requiere atención, requiere energía. Pero cuando empiezas a expandir ese espacio, algo extraño sucede.
Empiezas a elegir tu reacción, elegir tu enfoque, elegir tu identidad futura. Y eso cambia la trayectoria completa de una vida. La mayoría cree que cambiar su vida requiere grandes decisiones, mudanzas, nuevos trabajos, grandes riesgos. Pero la realidad es más silenciosa. Las vidas cambian en microdecisiones invisibles. El momento en que decides no evitar algo. El momento en que decides empezar antes de sentirte listo. El momento en que decides no creerte tu excusa. Esos momentos duran segundos, pero se acumulan, y con el tiempo crean una versión de ti que antes parecía imposible. No porque adquiriste superpoderes, sino porque dejaste de funcionar en automático. Quizá ahora empieces a sentir algo extraño, una mezcla de curiosidad y ligera incomodidad. Eso es buena señal. Significa que tu cerebro no está consumiendo contenido, está procesándolo, está trabajando, está saliendo del modo ahorro, y ese esfuerzo es el precio de usar más de tu mente. No es glamour, no es instantáneo, no es viral, es silencioso, pero poderoso. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo raro. No ahora, no mientras ves esto, más tarde, cuando todo esté en silencio, sin música, sin teléfono, sin distracciones, y te hagas una pregunta simple. ¿En qué partes de mi vida estoy funcionando en automático? No respondas rápido, no busques respuestas bonitas, solo observa lo que aparece. Ese momento puede cambiar más tu vida que cualquier consejo, porque ahí empieza el proceso, el verdadero proceso, el proceso de usar más de tu mente. No de golpe, no de forma mágica, sino poco a poco, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, día tras día. Y lo más curioso de todo es que nadie notará cuando empieces. No habrá fuegos artificiales, no habrá aplausos, solo pequeñas diferencias invisibles. Pero un día mirarás atrás y te darás cuenta de algo extraño. Tu vida ya no se siente repetida, se siente elegida, y ahí entenderás algo que hoy parece exagerado. Nunca se trató de usar más cerebro, se trató de dejar de usarlo en piloto automático. Y eso lo cambia todo. Pero hay algo que aún no te he contado, porque hasta ahora hemos hablado del piloto automático, de la narrativa interna, de la repetición, pero no hemos hablado del verdadero obstáculo. El mayor enemigo de usar tu mente al máximo no es la pereza diaria, no es la falta de disciplina, no es la distracción constante. Es algo mucho más invisible, algo que llevas contigo desde la niñez. Algo tan normal que nunca lo cuestionas. Tu necesidad de certeza. Tu cerebro odia no saberlo. Odia la duda que ronda nuestros pensamientos. Odia los espacios vacíos. Odia las preguntas sin respuesta. Y cuando no tiene respuestas, las inventa. No para engañarte, para tranquilizarte. Por eso el cerebro prefiere una explicación incorrecta. Antes que ninguna explicación. Piensa en esto. Prefiere que creas, no soy bueno en esto, antes que aceptar, no sé si soy bueno en esto. Prefiere, esto no funcionará, antes que, no tengo idea de qué pasará. Prefiere un límite falso que una posibilidad infinita, porque la posibilidad infinita es agotadora. Requiere exploración, requiere energía, requiere incertidumbre, y tu cerebro siempre intenta ahorrar energía. Aquí empieza algo fascinante. Cuando eras niño vivías en incertidumbre constante. Todo era nuevo, todo era extraño, todo era desconocido, y no lo odiabas, lo amabas. Preguntabas todo, tocabas todo, probabas todo. No tenías problema en no saber. De hecho, vivir sin saber era tu estado natural. Entonces algo cambió. La escuela empezó a premiar respuestas correctas. La sociedad empezó a premiar seguridad. Los errores empezaron a castigarse. Poco a poco aprendiste algo peligroso. No saber es malo. Y desde ese momento comenzaste a construir una ilusión. La ilusión de que deberías tener claridad antes de actuar. La ilusión de que deberías sentirte listo antes de empezar. La ilusión de que deberías tener garantías antes de intentarlo. Y esa ilusión es una jaula invisible. Porque aquí está la paradoja. El cerebro alcanza su máximo potencial cuando opera sin garantías. La creatividad nace en la incertidumbre.
La innovación nace en la incertidumbre. El crecimiento nace en la incertidumbre. Pero tu cerebro fue entrenado para evitarlo. Así que ocurre algo curioso. Quieres cambiar, pero esperas sentirte seguro primero. Quieres empezar, pero esperas sentirte listo primero. Quieres intentar, pero esperas tener claridad primero. Y ese momento nunca llega, porque la claridad no aparece antes del movimiento. Aparece después, siempre después. Imagina intentar aprender a nadar leyendo libros sobre natación. Durante años, memorizando técnicas, estudiando teorías, analizando movimientos, pero nunca entrando al agua. Eso es lo que muchas personas hacen con su vida. Esperan la certeza, y la certeza nunca llega porque están fuera del agua. El cerebro aprende haciendo, no prediciendo, y usar el 99% de tu mente implica aceptar algo incómodo. Pensar no es suficiente. Necesitas experiencias nuevas para crear conexiones nuevas. Tu cerebro cambia físicamente cuando haces cosas nuevas. Literalmente se reconfigura. Nuevas rutas neuronales, nuevas asociaciones, nuevos patrones. Pero esto solo ocurre fuera de la repetición, fuera de la seguridad, fuera de lo familiar. Aquí aparece otra verdad inquietante. Tu cerebro confunde familiaridad con seguridad. No son lo mismo. Algo puede ser familiar y dañino. Algo puede ser familiar y limitante. Algo puede ser familiar y pequeño. Pero tu cerebro lo etiqueta como seguro, porque lo reconoce. Por eso las personas repiten relaciones que no funcionan. Repiten hábitos que no ayudan. Repiten pensamientos que las limitan. No porque quieran sufrir, porque lo familiar se siente seguro y lo desconocido se siente peligroso, incluso cuando lo desconocido podría mejorar tu vida. Usar más de tu mente significa empezar a desafiar esa asociación. Significa hacer pequeñas cosas que no son familiares, no gigantes, no dramáticas, pequeñas. Hablar cuando normalmente callarías, intentar cuando normalmente pospondrías, decidir cuando normalmente dudarías. Cada pequeña acción desconocida envía un mensaje al cerebro. No morimos. Y ese mensaje es revolucionario, porque reduce la alarma interna, reduce la resistencia al cambio, reduce el miedo a intentar. Tu cerebro aprende que lo desconocido no siempre es peligroso, y poco a poco, deja de frenarte tanto. Esto es importante. El cerebro no cambia con ideas, cambia con evidencia. Puedes escuchar 1000 videos motivacionales, leer 100 libros, entender perfectamente la teoría, y aún así seguir igual, porque tu cerebro no cambia con comprensión. Cambia con experiencia repetida. La evidencia reprograma la mente. La acción crea evidencia. Y aquí se cierra el círculo. Tal vez ahora estés notando algo. Este video no te está diciendo qué hacer con tu vida. Está cambiando cómo entiendes tu mente. Porque cuando entiendes el sistema, empiezas a dejar de pelear contigo mismo. Empiezas a trabajar con tu cerebro, no contra él. Y esa diferencia lo cambia todo. Tu cerebro no es tu enemigo. Es un sistema de supervivencia extremadamente eficiente. Pero fue diseñado para la sabana, no para el mundo moderno, no para metas a largo plazo, no para sueños abstractos, no para proyectos creativos. Fue diseñado para evitar peligro inmediato. Por eso el futuro no le impresiona. El futuro no es urgente. El presente sí. La comodidad sí. La distracción sí. La gratificación inmediata sí. Tu cerebro siempre elegirá lo que da recompensa ahora, aunque destruya tu futuro. No por maldad, por diseño. Usar el 99% de tu cerebro significa empezar a notar ese diseño y crear pequeños sistemas que lo compensen. No confiar en la motivación, no confiar en las ganas, no confiar en la inspiración, porque esas cosas son variables, inestables, incontrolables. Pero las decisiones pequeñas repetidas, eso sí cambia una vida. Hay algo profundamente liberador en aceptar esto. No necesitas sentirte listo, no necesitas sentirte motivado, no necesitas sentirte seguro. Solo necesitas empezar sin esas cosas y repetirlo hasta que tu cerebro actualice su base de datos, hasta que lo nuevo se vuelva familiar,
hasta que lo familiar deje de ser pequeño. Quizá empieces a notar un patrón en todo esto. No estamos intentando añadir habilidades a tu mente. Estamos quitando barreras, barreras invisibles, barreras aprendidas, barreras automáticas. Porque debajo de todo eso, tu cerebro ya es increíblemente capaz. Siempre lo fue. Solo estaba ocupado protegiéndote. Demasiado ocupado. Y ahora aparece una pregunta inevitable. Si todo esto es cierto, ¿por qué tan pocas personas cambian realmente? ¿Por qué la mayoría entiende esto y aún así sigue igual? Te dejo con esa pregunta y respóndeme en los comentarios. No olvides suscribir y darle like si te gustó. Hasta la próxima.